República Argentina, ¿cuál es la situación hoy del coronavirus? ¿En qué etapa de la cuarentena están? Ellos también habían implementado esto de los hisopados aleatorios y estaban bastante complicados también con la población anciana, ¿no? Vamos a saludar con mucho gusto a Néstor Clausero, colega de la República Argentina. Lo recibimos por Zoom, de vuelta. Un placer tenerte. ¿Cuál sería la noticia de última hora para actualizar cómo están nuestros hermanos argentinos? Hola Claudia, buen día. Bueno, lo que se está viendo en estas horas es que hay mucha información con respecto a lo que sucede, sobre todo con los controles que se están haciendo en las estaciones de trenes. Hoy comenzó en una de las terminales grandes que tiene el barrio de Once, pero allí la gente otra vez llegó hacinada. Hay mucho problema con respecto a eso, no está muy claro cómo funciona realmente el sistema. La cantidad de muertos hasta ahora asciende, según el último número, a 214. Dentro de unos minutos se va a actualizar esa cifra. Todavía sigue siendo bajo este número, pero también la proporción, el porcentaje sobre la cantidad de contagiados da un porcentaje muy alto. En la Argentina oficialmente hay 4.283 contagiados y esto habla que finalmente siguen faltando los test y hay muchas diferencias en torno a este tema en una jornada en donde la cuarentena cada vez de hecho se flexibiliza más, te digo que en las calles, al menos de Buenos Aires, se ve muchísimo movimiento. Néstor, ¿cómo está resolviendo la República Argentina, el gobierno, el asunto de la ancianidad y el COVID? Nosotros estamos acá con una problemática similar. Lamentablemente tenemos varios residenciales con personas infectadas, ya tenemos 2 fallecidos en la población anciana. ¿Cómo están resolviendo ustedes ese problema que les empezó antes? Bueno, la palabra resolver es bastante contundente, ¿no? Y difícil de utilizar en este caso. Lo que sí, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que hubo en varios geriátricos problemas, se está prácticamente aislando a todos los que están allí. Los abuelos, los ancianos o las personas mayores que están allí prácticamente no tienen contacto con sus familiares y hay mucha preocupación por lo que ocurre en el interior. Hay un control estricto que se ha comenzado en cada uno de estos lugares para saber un poco no solo cómo están quienes están internados, sino también un hisopado para los profesionales que trabajan en el lugar y quienes asisten a estas personas. Es el lugar más crítico, se viene diciendo, ocurrió en Europa también, son los lugares más complicados porque está el grupo etario de mayor riesgo. Por ahora la palabra resolución te diría que no cabe. Sí te digo, por lo menos en Buenos Aires, que comenzó un estricto control, que en algún momento descubrió que había pocas habilitaciones y pocos controles, y ahora parecen encauzarlo, pero te repito, es el lugar más crítico también para los controles que se han iniciado. Bien, Néstor, buen día. Recibimos las noticias de Argentina de que crece la polémica también por las excarcelaciones de presos por riesgo de coronavirus. ¿Cuáles son los datos al día y cómo se está tratando el tema? Bueno, yo te diría que en la Argentina el coronavirus pasó como título central sobre la cantidad de infectados o muertos y demás a un segundo plano dentro de esa lógica de la información de la pandemia para el tema de los presos que han quedado en libertad y que pueden quedar en libertad. Un verdadero escándalo que se ha generado en las últimas 2 jornadas y que llevó anoche o a última hora de la tarde de ayer al gobierno a tratar de despegarse de esta decisión que le vino pegando y muy duro en las encuestas en las últimas horas. Sabrán que en el mundo entero las encuestas se hacen más que nunca, hora tras hora, porque el escenario cambia no solo de una semana para otra, sino de un día para otro a partir de los hechos que se impactan. Aquí Alberto Fernández... Sí, ¿de cuántos presos Perdón, sí. estamos hablando? Bueno, la ministra de Justicia esta mañana dijo que no son reales las cifras que se difundieron, pero se hablan de 2.600 que ya tomaron libertad y la procuración, que tiene que ver con el cuidado de los detenidos, sugirió a los defensores oficiales que pidan la libertad de todos sus asistidos. Por lo tanto, el número puede ser muy alto, la información creció rápidamente, ya algunos de los que quedaron en libertad cometieron delitos. El problema es además adicional para el caso de los violadores que han, en algunos de estos ejemplos, llegado a domicilios cercanos de las personas a las cuales tuvieron como víctima. Ya hubo uno que ingresó por robo y ayer mismo fue detenido cuando intentaba robar en un comercio y a los policías les dijo, bueno, deténganme total, mañana salgo rápidamente. El gobierno, te decía, Alberto Fernández al menos intenta despegarse ahora diciendo que él no dijo nada y que no sugiere esto. Hay una gran diferencia interna del gobierno entre los seguidores y los funcionarios que puso Cristina de Kirchner y los de Alberto Fernández.
el gobierno niega estas diferencias, pero ahí tiene que ver y mucho lo que ideológicamente y políticamente vino trabajando el kirchnerismo dentro de la campaña electoral del año pasado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, diciendo que había que liberar a los presos por las condiciones en las cuales estaban en el lugar. Néstor, buen día. Una pregunta te quería hacer. ¿Cómo se sigue tipificando la cuarentena en la República Argentina? Porque veo muchísimo movimiento, ¿no? Ahí en la zona de Constitución, por lo menos en las imágenes que compartíamos. ¿Y cómo se están preparando para este fin de semana largo? Bueno, acá los fines de semana, supongo que quizás como en los lugares donde la cuarentena es tan dura, los días son exactamente iguales todos, en teoría, ¿no? Sí te digo que en Buenos Aires los mayores controles, aunque también en parte se relajaron, son los ingresos a la ciudad de Buenos Aires que vienen del conurbano. Son millones de personas que por día vienen a trabajar a la capital federal y que viven en el Gran Buenos Aires. Ahí las autopistas y los ingresos tienen controles vehiculares, pero como les contaba recién, por ejemplo, hoy en la estación de Once, el servicio ferroviario, que es la principal vía de ingreso, sobre todo de los trabajadores que llegan desde el Gran Buenos Aires, el sistema ferroviario está reducido por la cantidad de trenes que hay, pero hoy hubo un problema con la esposa de un trabajador de la línea y una medida de fuerza paralizó el servicio, lo cual generó una cantidad de gente impresionante viajando como en las peores épocas con respecto a la cantidad de personas en un vagón. En principio, la respuesta a tu pregunta, te digo, en principio es cerrada. Acá no hay margen, supuestamente, para ninguna movilización, no hay posibilidad de salir a caminar 5 cuadras, ni para los mayores, ni para los chicos. Ahora, uno ve en la calle mucho más movimiento, y el otro problema es el tema económico. Hay mucha gente que está abriendo sus negocios igual, quizás con la persiana baja, con una puerta entreabierta, porque la desesperación económica es tremenda, ya no solo para los sectores bajos y más desprotegidos, sino para los sectores medios, los comerciantes, que prácticamente no han podido pagar el alquiler y menos aún los sueldos que hay que pagar en estos días. Néstor, muchas gracias por la actualización desde allá, desde la República Argentina. Que tengas buen día. Gracias a ustedes, que sigan bien.